Esto yo creo que es una asignatura pendiente que hace que cuando la gente desconoce esta forma si tú quieres, de ver el mundo, de analizar la realidad, pues continúen proliferando multitud de pseudociencias y multitud de explicaciones que si la gente supiera, y repito, no es culpa de la gente, es culpa de las instituciones educativas y científicas, si la gente supiera un poquito que ese fenómeno extraño que una persona puede vivir y que todos hemos vivido, si lo analizara un poco fríamente con esos métodos y esa forma de pensar de la ciencia, seguramente le va a encontrar explicación y una explicación rápida. De alguna forma, porque a veces se plantea que existe una especie de necesidad de dar una explicación mágica a las cosas, de tener una explicación no científica, ¿no? Porque a la ciencia también se la acusa muchas veces, tú planteas en el libro además que muy injustamente, algo que yo comparto, de ser una cosa muy cerrada, de querer explicarlo todo, entre comillas. ¿Qué tenemos que explicar a la gente que cree tan fervientemente en la pseudociencia o que tiene esa tendencia a dar una explicación mágica a unos fenómenos que pueden ser explicados por otra vía, por una vía más terrenal? Bueno, yo creo que ahí entra otro de los factores de los que hablábamos, y es que la gente, el ser humano es probablemente el único animal que es consciente de su propia muerte, que es consciente de que esto se acaba, que es consciente que estamos en un universo inmenso donde no estamos seguros de si hay vida inteligente aparte de nosotros. Yo creo que todo esto agobia, ¿no? Si tú quieres. Todo esto hace que el ser humano de alguna manera intente buscar explicaciones sobrenaturales digamos, a esa posibilidad de que su alma, o que queramos llamarlo, nuestra personalidad, digamos, supere esa barrera, ese límite que es la muerte. Yo creo que todo esto, que es, digamos, para mí y para muchas personas, el origen, pues, por ejemplo, de las religiones, ¿no? El intento de explicar el mundo y explicar aquellas cosas que no podíamos explicar. Eso hace que la gente crea en todas estas cuestiones. Claro, ¿qué es lo que ha pasado con la ciencia? Que mientras nuestros antepasados pensaban que el sol era un dios, que las tormentas ocurrían por el capricho de los dioses, hoy la ciencia ha ido explicando todos estos terrenos y ha ido comiendo terreno a las diferentes mitologías o religiones. Pero claro, el sustrato y la conciencia de nuestra propia muerte sigue ahí. Y yo creo que ese sería otro de los factores que hace que la gente, ahora que las religiones tradicionales parece que de alguna forma pues han perdido adeptos, pues están siendo sustituidas por este mundo de las pseudociencias. A mí me resulta increíble cómo la gente habla de la espiritualidad oriental, del pensamiento oriental de la antigüedad, que sí, que es por supuesto muy interesante y muy bonito, pero yo siempre digo, para mí es mucho más apasionante lo que ocurrió en nuestra civilización, y fue cuando los primeros seres humanos, es decir, los filósofos de la antigüedad griega y romana, quizás en menor medida, empezaron a explicar el mundo por explicaciones naturales y se alejan por primera vez quizás en la historia de las explicaciones mitológicas, irracionales y basadas en los dioses. Yo creo que eso que ocurrió en nuestra civilización debería apasionarnos y deberíamos estar orgullosos de que haya ocurrido en nuestra civilización. Pero efectivamente, en la idea de la creencia en lo irracional, en las pseudociencias, yo creo que va a seguir ahí, porque siempre habrá cosas que hay que explicar, perdona. ¿Y más en Canarias que en otros lugares? Yo creo que no, ¿eh? No, porque Incluso, siempre dicen, no, en Canarias la gente... No, las estadísticas, las encuestas que se hacen, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, un país donde la ciencia, bueno, con el anterior presidente decayó bastante, pero que es un país, desde luego, fuerte en I+D, en ciencia, pues bueno, vemos que cuando se hacen encuestas la gente cree en cosas absurdas, en cosas irracionales, y no con una diferencia importante con otros países, a lo mejor más, vamos a llamarlos, subdesarrollados, o que tienen una visión. O sea que no, yo creo que en Canarias, bueno, en Canarias tenemos una serie de factores que hacen esa mezcla que ha ocurrido aquí, de los sudamericanos, incluso algo de los africanos, puede hacer que determinadas creencias estén vivas aquí, a lo mejor no se den en otra parte del país, pero de alguna manera no creo que seamos especialmente crédulos en este tipo de cuestiones frente a otros sitios. Dice que hay una serie de fenómenos paranormales que tienen una explicación científica, ¿no? Como por ejemplo la adivinación, los sueños que se cumplen. ¿Qué explicación científica puede tener, por ejemplo, eso, un sueño que se cumple? Bueno, piensa que soñamos muchísimas veces cada noche. Si intentamos ponernos de una perspectiva puramente estadística, si pensamos que hay millones y millones de personas en el mundo, que además soñamos miles y miles de veces a lo largo de nuestra vida, lo raro estadísticamente sería que no se cumpla, que no se cumpliera un sueño. algo. Claro, eso por un lado. Por otro, tendemos a soñar con aquellas cosas que nos preocupan. Vale, a lo mejor el sueño, digamos, puede tener una apariencia de tipo fantástico, pero las temáticas muchas veces cuando estamos, todos lo sabemos, ¿no? Cuando estamos preocupados por algo, eso va a aparecer en nuestro sueño. Entonces, claro, las probabilidades de que se cumpla un sueño son todavía mayores. En fin, hay más explicaciones, pero efectivamente... Vale.
Y por ejemplo, claro, porque me da mucha curiosidad, la adivinación. Ajá. ¿Qué explicación científica puede tener la adivinación? Uy, la adivinación muchísimo, en el ¿Sí? principio, claro. Vamos a ver, lo primero habría que ver, y eso sí que se ha estudiado científicamente, si alguien ha sido capaz de adivinar algo que esté fuera de lo que puede ocurrir sencillamente por azar. Eso no se ha demostrado que es así, eso quiero que quede claro, por mucho que nos cuenten los adivinos, los medium, en fin, todo este grupúsculo, ¿no? Eso no ha sido nunca así. Ahora, el por qué la gente va a un adivino y cree, eso sí que está perfectamente explicado por la psicología. Y es que, pues mira, te pongo un ejemplo. Las cosas que nos preocupan a todos son sencillas y son comunes. Pensamos que somos todos muy diferentes entre sí, pero realmente somos iguales. Nos preocupa la salud, el dinero y el amor, como dice la canción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente yo puedo ser perfectamente adivino. Si alguien me llama y digo, a ver, ¿qué problema tienes? Pues bueno, tengo un problema de amor. Ah, veo que o bien no tienes pareja o has tenido un problema. Ah, sí, me adivinó. Poner un ejemplito así muy básico. Quiero decir que hay muchísimos factores que cuento en uno de los capítulos del libro que explican el por qué cuando la gente va a un adivino sale absolutamente convencido de que acertó. Entre otras cosas, después juegan factores que tienen que ver con que yo quiero que el adivino acierte. Cualquier cosa que el adivino diga, por muy vaga que sea, yo lo voy a interpretar de acuerdo a lo que yo quiero que me diga o a lo que yo quiero creer. Y con lo que no acierten no lo tenemos en cuenta. Efectivamente. Lo borramos, ¿no? Vamos seleccionando. Nuestra memoria es selectiva, sí, lo acabas de decir muy bien. Nuestra memoria es selectiva y es reconstructiva. Aquellas cosas que no interesen, que no cuadran con nuestros principios, simplemente las eliminamos de la memoria. A mí me ha encantado, cuando leí el libro, me encantó las cosas que vas explicando, ¿no? Las explicaciones científicas que tenemos hoy en día para ese tipo de fenómenos, porque los que nos dedicamos a la psicología nos encontramos frecuentemente con personas que ponen en tela de juicio que no existan esos fenómenos, Claro. ¿no? Y nos dan unas explicaciones que no son unas explicaciones científicas a pesar de que existen, ¿no? Claro. Incluso se da el caso, como te comentaba antes, ¿no? Que cuando uno le plantea a la gente la diferencia que hay entre la ciencia y una pseudociencia y que en esa comparación la ciencia siempre sale ganando, es decir, claro. porque la ciencia es abierta y bueno, quería que me hablaras un poquito de eso, ¿no? De por qué, a pesar de que la ciencia es un sistema abierto, refutable, sigue teniendo mucha aceptación, no sé si cada vez más, pero mucha aceptación el tema de la pseudociencia, ¿no? Parece que hay una crítica que viene desde el mundo de la pseudociencia bastante dura contra la ciencia, planteándola como algo muy, muy cerrado, muy inexpugnable y además muy limitado. ¿Tú qué explicación le das a eso? Yo creo que tendríamos que volver a lo que comentamos antes. Yo creo que es desconocimiento de cómo funciona la ciencia. La ciencia nunca puede ser cerrada y tú lo sabes perfectamente. Es decir, la ciencia es de los sistemas de adquisición del conocimiento el único absolutamente abierto y siempre expuesto a la crítica. Eso es lo que hace que la ciencia avance. Como comentábamos antes precisamente, cuando uno va a un congreso, eso la gente normalmente no lo sabe. Y yo voy a contar mis experimentos, mi investigación. No voy a que me digan, ah, qué bien, Carlos, has hecho una investigación estupenda, qué resultado más bueno. No, voy precisamente a que me critiquen. ¿Por qué? Porque asumo que eso está implícito en el método científico y eso nunca lo voy a ver yo como un ataque personal. Lo voy a ver como algo que me va a ayudar a mejorar mis propios resultados y mi propia investigación. Luego, claro, por tanto, cuando dicen, es que ustedes los científicos son muy escépticos, claro, es que el escepticismo es la base de la ciencia. Todo está en continua duda y eso es lo que hace que la ciencia no se pare y no se quede con las mismas ideas, como sucede con otros sistemas de conocimiento de hace 2000 años y que cada día asistamos a avances espectaculares que vemos en los medios de comunicación en todas las disciplinas científicas, porque nunca se acaba, nunca se para. Se piensa que la ciencia, cada paso que da es un paso más cerca de la verdad, si existiera esta, ¿no? Pero esa verdad nunca se alcanza, y eso es lo bonito de la ciencia, que nunca va a existir un dogma como puede existir en las religiones, algo que hay que creerse sí o sí. Quizás en la pseudociencia sí existe esa verdad absoluta, Claro, ¿no? Y por eso resulta tan atractiva. Efectivamente, existen unas verdades absolutas que parece que son inmutables como las de las religiones. Y eso quizás, efectivamente, a la gente, y tú lo sabes, cuando los alumnos de la facultad te piden que les des, venga, pues ¿cuál es la teoría que explica todo? Mira, pues no, la teoría que explica tal fenómeno, imagínate, ¿no? Que explica la memoria a corto plazo. Bueno, ahora es esta. Pero, claro, a la gente le agobia el saber que todo es provisional, que nada es absoluto. Pero esa es la base y ese es el encanto y esa es la gran virtud de la ciencia, efectivamente. Carlos,